Listo. ¿Cómo quedó? Esto me quedó así, ¿no? Límite, cuando x tiende a 0, de e a la logaritmo natural de x a la seno de x. ¿Cierto? Y aún esto lo voy a escribir como e al límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De seno de x por logaritmo natural de x. ¿Hasta ahí llegaron? ¿Puedo usar ya el L'Hopital aquí? No, porque esto es 0 por infinito. Ah, aquí me tienen que haber especificado. Debo haber yo cometido. Debe ser así, ¿eh? Acomode esto, porque si no, no iba a existir. Tan lindo. Ahora sí le sale, dice. No, a ver, ¿por qué es importante eso? Si no, no puedo hacer lo que estaba por acá, ¿no? Y es que por la izquierda el 0, este logaritmo, no existe. Y ahí terminaba todo, ¿no? Por la izquierda el logaritmo no existe. Entonces, ¿qué acomodamos? Decía, o bien hago que este 0 se me haga un 1 sobre infinito, o bien que este se me haga un 1 sobre 0. Una de las dos. Es difícil acomodar el logaritmo, pero el seno sí lo puedo acomodar. ¿Cómo lo puedo poner? Como 1 sobre cosecante. No voy a escribir 1 sobre seno, ¿verdad? Porque 1 sobre seno, ¿qué es? Cosecante. ¿Se la vamos a...? Ajá, y no me diga que derivaron 1 sobre seno. No les puedo creer. Ay, ahorita están borrando, no puede ser. Entonces me queda el logaritmo natural de x sobre cosecante de x. Y ahí sí sabemos que cosecante de 0 por la derecha es infinito, ¿no? Entonces me queda... Ahora sí puedo aplicar L'Hopital. Mire, todo eso recién para usar L'Hopital. De hecho, ahí que me queda 1 sobre x y la derivada de la cosecante es menos cosecante de x por la cotangente de x. ¿Y allí qué hacemos? Ahí ya salió algo parecido a lo que yo ya puedo manejar. Puedo tratar de simplificar esta expresión y verlo como algo conocido, ¿verdad? Ese cosecante por cotangente, ¿cómo es? A ver, sería así, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Este x se va a vir acá. Si este cosecante lo quiero poner arriba, ¿cómo se pone? Como un seno de x y la cotangente como tangente, o lo que es lo mismo, seno de x sobre... Así, tangente, mejor. Que sí, pues seno por tangente. Tangente. Y eso ya puedo decir que existe. Cuando x tiende a 0, esta se me hace 0, y esto ¿cuánto se me hace? 1. Existen por separado, yo lo puedo poner como límite del producto, ¿cierto? Y entonces me va a quedar un 1 por un 0, e a la 0, y eso vale 1. A ver, se quedaron en el camino. ¿Qué pasó aquí? A ver. Ah, me falta el menos. Pero menos 0, ¿cuánto es? Decía, mira, hice esto, ve, x. Solo que en lugar de poner aquí cosecante, dije que la cosecante es 1 sobre seno, así que me queda un seno aquí arriba. La cotangente siquiera la puedes dejar allí, ¿ya? Porque de todas maneras, acuérdense que la cotangente de 0, ¿cuánto vale? No, la cotangente de 0. ¿Cuánto me queda la cotangente? No me va a gustar allí cómo me queda, ¿verdad? No, porque me queda un infinito, no. Mejor me conviene más verlo acá, como una tangente. Es que me queda en realidad un 1 sobre infinito aquí. Bueno, la tangente la podemos escribir así para que la entendamos mejor. Es más, decía, si usted quiere un poquito más allá, la podríamos escribir así. Este menos allá afuera para que no moleste. El seno de x sobre x y el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x. ¿Ya? Y entonces, ¿qué me queda? Esto de aquí vale 0. Esto de aquí vale 1. Acuérdense, yo solo puedo escribir el límite del producto como producto de límites cuando estos existen. Como existen lo puedo hacer.
Entonces me queda 0 por 1 y con el menos 1 se me hace 0. ¿Y ahí sí se entendió? Ahora sí, tampoco. Ya, y uno último, ¿ya? Y ahí vamos a ver Taylor. Es solo para ver cómo tienen que primero arreglar la expresión. No puedo usar L'Hopital siempre a primera instancia. Entonces, lo más probable es que si le piden que evalúe el... Ya. Ponga límite cuando x tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x por cotangente de x. Eso está más fácil de hacer. Basta así, ¿verdad? Porque yo la veo aquí así y digo, esto de aquí es un 0, ¿verdad? Porque el coseno de x se me hace un 1. Me queda 0 por ¿cuánto? ¿Cuánto vale la cotangente de 0? Infinito, mire. Y eso es lo que le decía. Si tengo una indeterminación de la forma 0 por infinito, ¿qué debo hacer? O bien cambio a este para verlo como un 1 sobre infinito, o bien cambio al de acá para verlo como 1 sobre 0. ¿Cuál está más fácil esta vez? Cambiar a cotangente. Si la pongo como 1 sobre cotangente, así, ¿qué me queda abajo? La puedo ver simplemente como tangente aquí abajo, ¿verdad? Y si ahora veo otra vez, ahora sí tengo, cuando x tiende a 0, el numerador se me hace 0, el denominador se me hace 0, tengo 0 sobre 0, aquí sí puedo usar L'Hopital. ¿Qué le queda? Derivada de 1, 0. Derivada de coseno, con este menos. Derivada de la tangente, la secante al cuadrado. Y ahí voy a evaluar otra vez. Evaluamos otra vez y me queda arriba 0. Y abajo, ¿cuánto vale la secante al cuadrado de 0? Sí, y eso es 1. 0 sobre 1, 0. Así que este límite vale 0. Entonces yo creo que si tienen límites en el examen, eso es algo que de seguro van a hacer bien. Vamos a poner como título, series de Taylor y Maclaurin. Series de Taylor y Maclaurin. Taylor y Maclaurin. Taylor y Maclaurin. Ponga, por favor, teorema. Teorema. Si F está representada por una serie de potencias f de x igual a sub 0 más a sub 1 x menos c más a sub 2 x menos c al cuadrado más a sub 3 x menos c al cubo más puntos suspensivos.
Entonces, A sub n es igual a la derivada enésima de f evaluada en c sobre el factorial de n. Si f, póngale ahí abajo como condición, si f es n diferenciable, en algún entorno de C. En algún entorno de C. De C, sí, del numerito C ese que estamos hablando allí. Y es que mire, en realidad para llegar a series de Taylor hay que ver algunas otras definiciones allí anteriores, pero nosotros no vamos a profundizar tanto ese tema porque usted lo va a ver nuevamente en el curso que sigue, que es el curso de cálculo integral. Y es que a este tipo de series se las conocen como series de potencias. Y entonces, cuando usted aprenda series de potencias, aprenderá también lo que son intervalos de convergencia. Y es que lo que estamos haciendo aquí es decir que una función puede aproximarse a un polinomio. ¿De qué grado? Pues de un grado n que tiende a infinito, porque esto de aquí, para poner esta igualdad, luego vamos a ver que si yo quiero puedo tomar no todos los términos hasta infinito, sino solo una parte de ellos, pero si yo hago esto, sabré que va a haber un error. ¿Sí? Siempre, ¿por qué? Porque estaríamos haciendo aproximaciones. Ahora, esto es un teorema, pero la demostración en realidad es bastante sencilla. Aquí yo le he cambiado un poco la condición del teorema porque nosotros no hemos visto series de potencias y lo que se conoce como intervalos de convergencia, pero se puede asegurar que si el C está en algún punto dentro de un intervalo de convergencia, pues la función es derivable allí, ¿no? O yo voy a poder derivar hasta las derivadas de orden n. Y es que si por un momento suponemos que esto es posible, es decir, que si yo puedo explicar o escribir a f de x como esa sucesión, ¿qué debería pasar? Si yo quiero calcular los coeficientes de los que hablamos allí. El primer coeficiente es fácil de calcular, porque yo puedo decir, ¿qué pasa si x vale c? Si x vale c, yo voy a tener que f de c es igual a a sub 0, ¿y qué va a pasar con todos los demás términos? Se me van a cancelar, ¿sí? Pero si quiero, es decir, basta con evaluar en x igual a c y yo puedo conocer el primer coeficiente, que es lo que no conozco allí, ¿sí? Del mismo modo, yo puedo evaluar, pero no a esta f, sino a las derivadas. ¿Cómo sería la primera derivada de esa función? Voy a ponerle un término más para tener una regla o podernos darnos cuenta de cómo es el comportamiento. F' de x, que sería sub 0, se cancela porque es una constante. Ahora me quedaría a sub 1, me quedaría aquí más 2, a 2 por x menos c, más 3, a 3 por x menos c al cuadrado, más 4 a 4 por x menos c al cubo, ¿cierto? De modo que si ahora evaluamos en x igual a c, ¿qué tengo? Tengo que f' de c es igual a 1 y todas además se me cancelan. Si hacemos este proceso o seguimos, tendría que f2' es igual a ¿quién? A 2 por 1 más 3 por 2 a 3 x menos c a la 1 más 4 por 3 a 4 x menos c al cuadrado más, y esto sigue de manera indefinida, ¿sí o no? Y aquí ¿qué tendré? Que tendré que si x vale c, entonces 2 a 2 es igual a f2' de c. Y si ya se da cuenta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sería A3? Sería 3 por 2 por 1, ¿verdad? De hecho, si tengo 3 por 2 por 1, ¿eso cómo se llama? Factorial de 3. De hecho, este 2 es 2 por 1. De hecho, A2 es f2'c sobre factorial de 2. Si sigo con el procedimiento que hemos estado haciendo, que es derivar otra vez, encontraré que A3 es f3' evaluado en c sobre 3 factorial.
y luego encontraré que A4 es F cuarta evaluada en C sobre 4 factorial. Es decir, podré demostrar esto que me acaban de decir aquí. Que me han dicho que si yo puedo escribir esta función F como esta serie de potencias, estos coeficientes que están aquí no son cualquier coeficiente. Son o están dados por esta regla que está acá. Y de hecho, a esa serie así generada se la conoce como la famosa serie de Taylor. Y claro, eso todavía no, ya vamos a definir qué es Maclaurin. ¿Sí? Entonces vamos a poner allí series de Taylor, definición. Ahora, se puede probar que si voy a desarrollar esa serie de potencias, esta es la única coeficientes que hay. Es decir, se puede probar que esa serie es única. Eso se llama teorema de unicidad. Pero vamos a poner la definición. Entonces allí. Definición. Bueno, aquí de pronto faltó poner al final, ¿no? En general, A sub n es lo que estábamos acá, porque eso era lo que queríamos demostrar, ¿no? En el teorema. Esto era lo que queríamos demostrar. Ok, entonces sí. Decía, definición. Si una función f tiene derivadas de todo orden, si una función f tiene derivadas de todo orden en x igual a c, la serie, si reemplazo este A sub n aquí, ¿cómo me quedaría? Veamos. La serie la voy a escribir así. Sumatorio de n igual 0 a infinito de f enésimo evaluado en c por x menos c a la n, todo esto sobre n factorial, se denomina serie de Taylor. Se denomina serie de Taylor de f de x en x igual c. Se denomina serie de Taylor de f de x en x igual c. Seguido ponga. Tal serie se conoce como serie de Maclaurin si C es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo de la serie de Maclaurin? La serie de Maclaurin no es otra cosa sino un caso particular de las series de Taylor. Lo que pasa es que yo puedo desarrollar una serie de Taylor para una función en la vecindad de cualquier punto x igual a c. Si particularmente escojo el c igual a 0, se convertirá en una serie de Maclaurin. Y es que, ¿qué cambia? Si hubiéramos visto primero series de potencia, o cuando vean series de potencias, aprenderán que una serie de potencias se puede desarrollar solo para las x, es decir, alrededor del 0, o para cualquier c, que me quedará una serie de potencias en x menos c. ¿Qué pasa si c vale 0? Esa es la serie de Maclaurin. Es decir, c vale 0. Si c vale 0, ¿cómo me queda esta serie? Me queda f enésima evaluada en ¿dónde? Evaluada en 0 sobre n factorial por x a la n. Es solamente que se reduce un poquito, ¿no? Estas son potencias, pero no son potencias de x menos c, son potencias de x. Esa es una serie de Maclaurin. Claro, la condición para eso es que
las derivadas de todo orden de la función f existan en ese punto, en ese caso, en el 0. Entonces yo siempre podré desarrollar una serie de Taylor para una función si es que esta función tiene las derivadas de todos los órdenes en ese punto que yo quiera trabajar. Y entonces, ¿para qué tipo de funciones vamos a generar estas series? Me pueden pedir a mí, por ejemplo, que genere una serie para una función conocida, como una exponencial. O como una función seno. De hecho, nosotros sabemos cómo es una serie para la exponencial. ¿Se acuerda? ¿Cómo era la serie para e a la x? ¿Se acuerda, verdad? ¿Qué tal si la generamos? ¿Me daba como potencias de x o de algún x menos algo? Eran potencias de x. Entonces, ¿qué tal si a mí me dicen que desarrolle una serie, vamos a ponerlo como ejercicio, desarrolle una serie de Maclaurin para la función e a la x, f de x igual a e a la x. Me dicen, desarrolle una serie de Maclaurin. Al decirme Maclaurin, lo único que me están diciendo, oiga, es Taylor, pero alrededor del 0. O sea, es decir, la de acá. Sí. Me dicen, desarrollo una serie de Maclaurin para esta función. Entonces, ¿cómo desarrollo esta serie? ¿A qué es igual? Así me lo han dicho, ¿no? La derivada enésima evaluada en 0, x a la n sobre n factorial. Pero como que me queda, así la veo y se ve medio feo cuando escribimos así, ¿verdad? ¿O no? Se me hace más fácil si digo, a ver, la derivada, para n igual 0, aquí tendré simplemente f de 0. Por x a la 0 que vale 1 sobre factorial de 0 que vale 1. Más, ¿qué vendría aquí? F' de 0 sobre factorial de 1 por x. Más f2' de 0 por x al cuadrado sobre factorial de 2, ¿cierto? Más, y aquí esto seguirá ¿hasta dónde? Hacia el infinito, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito calcular para desarrollar esta serie? Necesito calcular el f de 0, el f' de 0, el f2' de 0, y en los casos en que la función, yo sepa cómo es ¿se acuerda de la derivada enésima, no? Yo puedo ver el comportamiento. Pero estamos hablando de una función bien bonita, ¿cierto? Si esta x, tengo f de x es igual a la x, ¿cuánto vale evaluada en 0? ¿Cuánto vale f de 0? Vale 1. ¿Y f'? S a la x también. Así que f' de 0 va a valer 1.